Bueno, el duelo afecta a la totalidad de la persona, ¿no? El duelo es ese proceso que experimentamos, ese tiempo que nos da la vida también para transformar este dolor tan potente que vivimos tras el fallecimiento de un ser querido o la separación de algo o alguien importante. Nos va a afectar pues, a todo nuestro ser. ¿Cuándo se nos complica? Pues yo diría que hay tres claves importantes quizá que nos pueden poner en alerta, ¿no? Quizá la intensidad de la sintomatología, ¿no? La intensidad cuando, porque es natural sentir desesperanza o en tener incluso ideas suicidas cuando ha fallecido un hijo tuyo de forma súbita, esto es natural, es normal, pero cuando esta sintomatología es intensa, fuerte, intensa y duradera en el tiempo quiero decir, incluso años, no estoy hablando de meses, de 3 meses, de 6 meses, de un año, eso realmente no es tiempo, ¿no? en un proceso de dolor, ¿no? Entonces la intensidad de la sintomatología, el tiempo duradero, ¿no? A larguísimo plazo, y luego la falta de apoyos, el tener la negligencia relacional alrededor de tu vida, ¿no? Porque vivirlo esto en soledad, esto es lo que nos lleva muchas veces a enfermar. Cuando ya la situación se complica en exceso, ¿no? Esta desesperanza intensa, estos sentimientos de culpa o de rabia o de miedo intenso, ¿no? O sientes que es irreal lo que te ha ocurrido o incluso comienzas, ¿no? con unos hábitos de adicción o incluso querer quitarte la vida, ¿no? De forma muy intensa y muy fija, es cuando pedimos la ayuda. Entonces, la ayuda, en este caso, el apoyo, yo diría que necesitamos de un profesional que nos oriente, porque el apoyo familiar y de amigos y amistades es otro tipo de apoyo, ¿no? que es muy importante tenerlo ahí, pero ante estas situaciones tan adversas, muchas veces no buscamos el apoyo en los más cercanos porque ellos también están en duelo. Con este entorno, que sea un entorno que no juzgue, que no tenga prisa para sacarnos del dolor, que nos permita expresar lo que vivimos y que incluso que tome la iniciativa en aspectos muy prácticos, ¿no? de ayudarte a hacer la comida, la compra, el cuidado de menores. Esto es lo que ayuda en los procesos del dolor a una persona. El proceso de duelo pues no es una enfermedad, ¿no? Pues es algo que todos vamos a vivir tarde o temprano en esta vida, y yo diría que es un proceso íntimo, es un proceso único y irrepetible, ¿no? Que aunque lo vivimos socialmente, cada persona lo vamos a vivir de forma diferente, bien seamos niños, bien seamos adultos o personas mayores. Y que además cada uno de los duelos que vivimos también van a ser diferentes. Esto es, no porque hayamos vivido un duelo quiere decir que ya sabemos cómo vivirlo o lo vamos a vivir de forma igual. Cada uno va a ser único en nosotros también. No por ser mayores tenemos que pensar que el duelo pues tienen que saberlo hacerlo mejor o que ya están de vuelta de todo. Yo diría es más, ¿no? Muchas veces tenemos estas ideas previamente, y entonces una de las características que yo más remarcaría en el duelo de las personas mayores es la desautorización que viven a la hora de vivir un duelo, ¿no? Precisamente por la edad, muchas veces se les minimiza, se les ningunea o se les niega tener determinados sentimientos o pensamientos, dando por hecho que ellos ya lo tienen que tener elaborado o integrado en sus vidas. Y esto no es así, ¿no? Porque pensar que es quizá todo lo contrario, ¿no? Son personas que van acumulando un montón de pérdidas a lo largo de su vida. Quizá en ese momento que están viviendo el duelo también tienen la pérdida de salud, pueden tener incluso la pérdida del domicilio, aquellas que están institucionalizadas o las que rotan, ¿no? De casa en casa, en los familiares. Entonces, al propio proceso de duelo, ¿no? Al propio dolor del duelo, hay que añadir todo el sufrimiento que conlleva que no te dejen expresarlo, que te lo nieguen, que te lo ninguneen. Primero escuchar, porque ¿cómo voy a acompañar a alguien si primero no conozco, si no sé qué hay detrás de esa persona, si no sé cuál es su historia, su duelo, su forma de afrontarlo, lo que está pensando, ¿no? Todos los pensamientos que se le han desplegado en torno a él, todos los sentimientos que se le están generando? Pero cuando hago esta escucha, no solo con la oreja, no es una escucha superficial,
sino es una escucha desde más adentro, ¿no? Yo diría quizá desde el corazón o desde mi propia vivencia, y un poquito dejarme tocar o dejarme impactar por todo esto que me está contando esta persona, y es cuando esta persona realmente se va a sentir acompañada en todo lo que despliega su vivencia de duelo.